Bueno, hay momentos en la vida en los que literalmente el tiempo parece detenerse por completo. Situaciones súper críticas donde el cuerpo falla, ya sea por algo mecánico o humano, y se necesita una intervención absolutamente precisa y inmediata. O sea, aquí no hay ningún margen para dudar. Lo que vamos a ver en esta explicación es exactamente la mecánica que debemos aplicar cuando ocurre lo impensable. Básicamente cómo actuar rápido y salvar una vida. Y para entender esto, tenemos que hablar del soporte vital básico, que curiosamente sigue una progresión implacable y superlógica. Vamos desde los bloqueos mecánicos más inmediatos, como puede ser una asfixia, hasta algo tan grave como un fallo sistémico total del corazón. Lo realmente fascinante de todo esto es cómo nuestra pura anatomía es la que nos dicta cada uno de los movimientos desde el primer segundo de la emergencia. Para que nos quede clarísimo, hemos dividido esta progresión en 5 fases clave. Empezaremos viendo cómo actuar ante la asfixia, pasaremos al control de hemorragias graves, luego veremos el uso del desfibrilador, las diferencias superimportantes en la reanimación pediátrica vital y, por último, el papel de un eslabón fundamental hacia el soporte médico, el rol del celador. Vale, pues vamos directamente con la primera fase. Nos centramos en la emergencia mecánica por excelencia y la más inmediata, una vía aérea bloqueada. A ver, ante una situación de asfixia, acertar con el diagnóstico en el primer segundo lo cambia absolutamente todo. Y es que hay una diferencia abismal entre dos escenarios. Fijaos, en una obstrucción parcial vemos agitación y tos. Nuestro primer instinto seguramente nos pida intervenir físicamente, darle golpes en la espalda sin pensar, pero, ojo, el punto crucial aquí es que la tos es su mejor defensa. Así que simplemente hay que animar a que la persona siga tosiendo con todas sus fuerzas. Sin embargo, la obstrucción completa es otra historia, es silenciosa. No hay habla, no hay tos, y el gesto que vamos a ver siempre, el reflejo universal, es llevarse las manos a la garganta. Aquí sí, la intervención inmediata es innegociable antes de que la persona pierda el conocimiento. Entonces, es justo aquí donde entra en juego la técnica precisa. Si la obstrucción es total, la acción física tiene que ser contundente. Vamos a alternar dos cosas. Primero, damos 5 golpes firmes interescapulares, es decir, palmadas fuertes en la espalda, entre los omóplatos, inclinando a la persona un poco hacia adelante para que la gravedad nos eche una mano para expulsar el cuerpo extraño. ¿Que esto no funciona? Pasamos inmediatamente a la famosa maniobra de Heimlich. Nos colocamos detrás, cerramos el puño y damos 5 compresiones abdominales súper enérgicas, hacia arriba y hacia adentro. Esta mezcla de golpes y compresiones funciona literalmente como un pistón neumático. Crea exactamente los picos de presión dentro del tórax que necesitamos para despejar esa vía. Pero un momento, porque hay un detalle anatómico esencial que nunca podemos pasar por alto. La maniobra estándar que acabamos de ver puede ser peligrosa o no servir de nada en ciertos tipos de cuerpo. Por ejemplo, en mujeres embarazadas o en pacientes con obesidad severa, tenemos que adaptar la técnica abrazando el tórax. Las compresiones se hacen directamente en el área del pecho, donde haríamos el masaje cardíaco. De esta manera protegemos el abdomen y a la vez seguimos aplicando la fuerza necesaria para generar la presión que expulse el objeto. Un cambio pequeñito pero vital. Bueno, cambiemos de tercio y pasemos a la fase 2. Vamos a ver otra emergencia puramente mecánica y súper repentina, la pérdida masiva de sangre. Detengámonos un momento en esto, porque suele haber muchísima confusión. A ver, para las hemorragias comunes del día a día, lo normal es aplicar presión directa y elevar la extremidad. Fin de la historia. Pero el torniquete juega en otra liga, es una categoría diferente y extrema. Su uso está de hecho contraindicado en situaciones estándar. Solo se reserva para cruzar un umbral extremo, una amputación traumática. Hablamos de una medida drástica para un sangrado catastrófico que simplemente no se puede frenar de otra forma. Y un dato súper importante, una vez que se coloca y se ajusta bien fuerte, jamás de los jamases se debe aflojar hasta que un equipo médico profesional asuma el mando. Y hablando de amputaciones, conservar el tejido es una auténtica carrera contrarreloj que nos exige ser muy precisos. Fijaos en los pasos. La parte amputada se envuelve en un paño mojado, se sella bien dentro de una bolsa de plástico y luego esa misma bolsa se mete dentro de otra que contenga agua y hielo. Lo ideal es mantenerlo a unos 4 grados centígrados, pero cuidado, el punto más crítico que debemos grabarnos a fuego es que el hielo nunca, bajo ninguna circunstancia, debe tocar directamente el tejido. Si lo hace, causará lesiones irreversibles por congelación y arruinará cualquier mínima posibilidad de que los cirujanos puedan reimplantarlo. Dejamos atrás el trauma físico aislado y pasamos a la fase 3, escalando hacia el fallo sistémico definitivo, la temida parada cardiorrespiratoria y el uso del desfibrilador. Un 10%. Así de impactante. Esa es la escalofriante cifra en la que caen en picado las posibilidades de supervivencia por cada minuto que nos retrasamos en aplicar una descarga cuando hay un ritmo desfibrilable. Pensadlo un momento, cada 60 segundos que pasan sin que esa máquina haga su magia, la ventana de oportunidad se cierra de golpe. Así que aquí la rapidez lo es absolutamente todo.
Por suerte, en los espacios públicos la tecnología es hoy en día nuestra mayor aliada, y solemos encontrarla en dos formatos que tenemos que saber distinguir al vuelo. Tenemos el DEA, que es automático, este analiza el ritmo cardíaco y suministra la descarga eléctrica él solito si detecta que hace falta, y luego está el DESA, o semiautomático. Hace el mismo análisis, pero ojo, requiere que la persona que está ayudando presione físicamente un botón para soltar la descarga. Eso sí, sea cual sea el modelo, hay una regla de oro fundamental. Durante el análisis del ritmo, nadie, absolutamente nadie, debe tocar a la víctima. En cuanto a cómo se usa, colocar bien los electrodos es clave para que la corriente atraviese el corazón directo y sin desvíos. Un parche se pone en la parte superior derecha del pecho, justo debajo de la clavícula. El otro va en la parte inferior izquierda, por la zona de las costillas. Una vez puestos, nos apartamos para que la máquina analice. Y si nos dice que hay que dar una descarga, la damos. Y acto seguido, no nos quedamos mirando a ver qué pasa. No. Inmediatamente después del choque hay que empezar con el soporte vital básico, con un ritmo constante de 30 compresiones torácicas y 2 ventilaciones, sin parar, hasta que el desfibrilador nos pida volver a analizar a los 2 minutos. Ahora bien, saber cómo y cuándo actuar es vital, por supuesto, pero saber cuándo parar también forma parte de esto. Y las directrices son muy claras sobre cuándo suspender la reanimación. Aparte del caso más feliz, que es cuando vuelve el pulso espontáneo, hay límites. Hablamos de situaciones donde hay un testamento vital documentado o una enfermedad terminal, o si ha habido un retraso de más de 10 minutos antes de empezar. También se para a los 30 minutos si no hay absolutamente ninguna respuesta del cuerpo, o, seamos realistas, si se alcanza el límite humano, el agotamiento físico total y absoluto de la persona que está intentando salvar esa vida. Llegamos a la fase 4. Y aquí vamos a ver cómo toda esta lógica que acabamos de comentar da un giro de 180 grados cuando tratamos con los más vulnerables, la reanimación pediátrica vital. La parada cardiorrespiratoria en niños tiene unas reglas de juego totalmente distintas, y el motivo es simple: su origen no es el mismo que en los adultos. Ante un colapso pediátrico, los primeros pasos son asegurar el entorno y pedir ayuda al instante. De hecho, si estamos solos y presenciamos cómo un niño colapsa de repente, encontrar un desfibrilador y llamar a emergencias es la prioridad absoluta, incluso antes de empezar a tocar o intervenir físicamente. Y esto nos lleva al gran cambio de paradigma. Fijaos, en los adultos, el corazón suele fallar primero por un problema eléctrico, como una fibrilación. Pero en los niños, la causa casi siempre viene del sistema respiratorio. Es la falta de oxígeno lo que acaba provocando el fallo circulatorio. Por eso, el primerísimo paso en niños no es hacer compresiones en el pecho, sino dar 5 ventilaciones de rescate iniciales. Básicamente, necesitamos oxigenar el sistema de urgencia antes de ponernos a bombear la sangre. Es un detalle crucial. Esta diferencia mecánica es la que marca, literalmente, la frontera entre la vida y la muerte. Mientras que en adultos priorizamos las compresiones con ese famoso ritmo de 30-2, en los niños, después de esas 5 ventilaciones iniciales que os comentaba, pasamos a un ritmo mucho más continuo de 15 compresiones por cada 2 ventilaciones, 15-2. Esta frecuencia garantiza que los niveles de oxígeno se estén reponiendo constantemente, atacando de raíz el problema que causó la parada en el pequeño. Y un último apunte importantísimo sobre los niños: su anatomía es muchísimo más frágil. A la hora de abrirles la vía aérea para comprobar la respiración, si hacemos la maniobra del adulto y les echamos la cabeza totalmente hacia atrás, podríamos causarles lesiones muy graves. Si es un bebé menor de 1 año, la posición de su cabecita debe ser totalmente neutral, con la nariz apuntando al techo. Si tienen entre 1 y 8 añitos, podemos hacer una extensión muy ligera, moderada, pero la regla de oro es que la hiperextensión del cuello está totalmente prohibida en pediatría. Bueno, para cerrar esta explicación, vamos con la quinta y última fase, para entender cómo toda esta intervención de emergencia conecta con el mundo médico profesional. Y aquí brilla con luz propia un perfil: el celador. Pensad que dentro de un hospital, cuando se activa un código de parada, médicos y enfermeros llevan la batuta clínica, pero toda la coreografía logística recae sobre los hombros del celador, y tiene que ser perfecta. Hablamos de posicionar el paciente boca arriba y colocarle rapidísimo una tabla rígida bajo la espalda, porque si no, las compresiones en un colchón blandito no servirían de nada. También tiene que ir volando por el carro de paradas y posicionar la cabeza del paciente colgando un poco fuera de la cama, lo que se llama la posición de Rosser. Esto hiperextiende el cuello del adulto y deja todo listo para que el médico pueda intubar en cuestión de segundos. Pero, ¿y si esa parada ocurre fuera? ¿En mitad de un traslado y no hay médicos delante? Pues el protocolo es súper estricto. Si el celador va solo con el paciente, pongamos en una ambulancia, lo primerísimo es detener el vehículo en una zona segura. Sin dudar, a los pocos segundos tiene que contactar con la central para dar su ubicación exacta y pedir soporte vital avanzado. Y a partir de ese instante, el celador se convierte en el salvador principal. Empieza con la RCP básica y no para, bajo ningún concepto, hasta que el equipo médico profesional atraviese la puerta y le dé el relevo. Como hemos visto a lo largo de este recorrido,
Entender a fondo la mecánica de estas emergencias es lo único que nos permite transformar el pánico paralizante en una acción súper coordinada. Toda esta cadena de supervivencia depende, de principio a fin, de lo que hagamos en esos primeros segundos críticos tras el colapso. Así que nos despedimos con una reflexión muy clara. Cuando ocurre lo inesperado frente a nosotros, ¿tenemos todos los conocimientos frescos y listos para ser ese eslabón crucial que salva una vida?